Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea su nombre, alabado y glorificado sea su nombre, exaltado sea tu nombre, Señor. No hay nombre dado a los hombres más grande que el nombre de tuyo, mi Señor Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y entendiendo que lo demás es añadidura, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos revelas, Señor, oh Padre de la gloria, Señor, a través de tu amado Hijo, tu reino, Señor, y el gobierno, Señor, que vienes a establecer en cada uno de nosotros, porque tú eres, Señor, el que nos afirma, Señor, tú eres el que nos fortalece, el que nos establece, Señor. Eres tú el que lo hace, Señor, no lo hacemos nosotros a nosotros mismos. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, que tu reino no es, Señor, de esta tierra, como le dijiste, Señor. El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de este mundo. Tú nos revelas, Señor, cada día, Señor, que tu gobierno, Señor, es gobernar nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, dándonos identidad, Señor, dándonos, Señor, a entender cuál es nuestra ciudadanía, que es celestial, que es eterna, Señor. Dándonos la identidad de hijos, Señor, entendiendo, Señor, que tú no viniste, Señor, oh Padre de la gloria, Señor, o enviaste a tu Hijo, Señor, hace más de 2025 años, Señor, para que pelee como nosotros esperamos, sino mostrándonos realmente que la lucha que tenemos no es contra sangre ni carne, Señor, que la lucha que tenemos, la batalla es espiritual, Señor, y esta batalla es de fe, Señor, creyendo, Dios de los cielos, en tu bendita palabra, y es por medio de la palabra, Señor, que vencemos, por medio de Cristo, de tu amor, Señor. Revélanos cada día más y más tu verdad, Señor. Derriba todo engaño y toda mentira, Señor, que hay en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Renueva el espíritu de nuestra mente. Haznos entender y comprender sabiduría, Señor. Danos, Señor, de esa sabiduría que viene de lo alto, predestinada desde antes de la fundación del mundo, porque no hay manera que el hombre la pueda tener si no es por la dádiva de Dios, Padre. Porque dice tu palabra que en Lucas 10, Señor, que tú la concedes, Señor, a los que tú quieres, por gracia y misericordia, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que no andemos, Señor, como andamos antes, como dice Efesios 2, siguiendo las corrientes de este mundo, Señor, sino que entendamos, Dios eterno, que es tu amor el que nos ha llamado, Señor, que nos ha predestinado, Señor, que nos está firmando y estableciendo en tu reino, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenos días, pueden tomar asiento, gloria a Cristo. Buenos días. Bendita sea la palabra de nuestro Señor, viva y eficaz. La palabra de Dios, el alimento espiritual. Amén, que necesitamos. Me hablaba el Señor a través de las Escrituras el día de ayer, sobre la batalla que tienen muchos hermanos y un mover que hay en las redes sociales que está generando confusión, mucha confusión. La palabra de Dios dice que llegará un tiempo de apostasía y ciertamente el tiempo ha llegado y que tristemente todavía la iglesia es seguidora de hombres y no entendemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque Pablo mismo tenía que cuidarse de sí mismo. Él le enseñó que había una batalla espiritual y la batalla que tenemos es de fe, la batalla es interna y que por obvias razones hay situaciones que se van a presentar externas que van a probar nuestra fe, pero la fe, mi fe es la que es probada. Cuando llega a prueba mi vida no es probada la fe de mi esposo, es la mía. Y cuando llega la prueba en él, no es probada la fe mía, sino la de él. Entonces, el Señor tiene que probar, y Él prueba. ¿Por qué? Porque la fe para el Señor es más valiosa que el oro y que la plata, y la prueba por fuego, porque es muy valiosa. Por ella somos salvos, por ella somos justificados. ¿Por cuál? Por la fe de Dios. ¿Y cuál es la fe de Dios? La fe en su Hijo, la fe en esta palabra. La fe de Dios no está basada en lo que yo quiero que Él haga en lo externo, sino que la fe de Dios está basada en lo que Él dijo, si lo creo o no. Esta es la fe de Dios. ¿Creo? ¿Qué dice Juan 8?
porque os digo la verdad, no me creéis, dice el Señor Jesucristo. Él quisiera que nosotros creyéramos. Dice que Él oraba y rogaba para que la fe no le faltara a Pedro, que para que todo lo que Él le venía enseñando a ellos durante el caminar de discípulos, como lo ha hecho con nosotros, Él rogaría que nuestra fe no falte. ¿En qué? En lo que Él dijo que Él hará, que Él ejecutará, porque Él no miente. La fe que le agrada a Dios no es la fe en lo que yo quiero que Él haga, en lo que yo le ordeno, sino la fe en lo que Él nos está hablando, en lo que escrito está. Entonces ciertamente el Señor levanta, y he entendido, el Señor nos va a dar dones, profecías, todo lo que dice 1 Corintios capítulo 13, don de ciencia y todas estas cosas que son dádiva de Dios. Pero Él dice que todo eso va a cesar, pero va a permanecer algo, su amor. Y es en medio de la prueba que es revelado el amor de Dios. Es en medio de la prueba que es ahí en el momento en que nos estamos hundiendo, que se clama y el Señor extiende su mano. Es ahí cuando lo han negado y el Señor va y restaura a aquellos que se humillan delante de Él, porque Él no va a restaurar al altivo. El altivo es el que cae, pero el humilde es el que es levantado. El altivo, antes de la caída, como el Señor nos decía ayer a unas personas, decía, ustedes pueden predicar una y otra vez que si caes Él te levanta, pero tienen que decirles que la caída duele, porque la palabra de Dios dice que el que tiene el fundamento en la roca no cae, pero el que tiene el fundamento en la arena caerá. Y dice que los golpes son impetuosos y es grande la ruina cuando cae. Y el Señor levantará, porque dice la palabra de Dios en Proverbios, que antes de la caída está la altivez de espíritu. Y Él dice que el altivo lo mira de lejos. O sea que es porque ha habido altivez en creer nosotros que podemos sin Dios. Y no es porque Dios castigue, es la consecuencia de nosotros edificar en el lugar incorrecto. Claro que levanta, pero Él va a levantar al justo. No es lo mismo humillarse que ser humillado. Él dice que antes del quebrantamiento está ¿qué? La altivez. Perdón, antes de la caída está la altivez de espíritu y antes del quebrantamiento está la soberbia. Entonces, claro que el Señor ha dado palabra de fe, claro que la voz, como dice en Romanos, como lo dice en Mateo, como lo dice el mismo Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? La voz de Dios está saliendo por todo el mundo y está predicando la verdad. Y Él esperaría que creyéramos en la verdad, pero el mismo Señor Jesucristo dice que es más la mentira que la verdad. Y se nos olvida que hay un padre de mentira que se llama Satanás, que persuade. Y que va a utilizar tiempos, momentos, circunstancias para que persuadir. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos persuadió? ¿Quién nos atrajo? ¿Quién nos desvió de la verdad? Y yo te vengo a dar un consejo en esta mañana como lo recibí yo de mi padre ayer. No pongas la mira, y nos ha hablado una y otra vez en los hombres, porque esta doctrina, esta verdad, no solamente la cuidamos de otros, sino de nosotros mismos también. Porque si hay cosas que tú le llamas bueno, siendo malo, tú vas a predicar de esa misma manera. Entonces yo estoy viendo, ahorita no voy a tocar el tema, porque a mí no me gusta entrar a debatir entre las creencias de otras personas. El Señor me mandó a predicar de quien yo he creído, de quien he oído, he visto y he creído. De Él anuncio yo. Yo no me voy a poner a contender con lo que tú crees. Si tú estás aquí recibiendo la verdad, tú decides el engaño o la verdad. Tú decides en qué crees. Entonces el Señor me mostraba y en el momento lo entenderán. Algo que antes no lo decían con tanta frecuencia. Entonces hay mucha gente confundida. ¿Se puede o no se puede? ¿Se debe o no se debe? Si la mirada está puesta en Cristo, en la verdad, no deberías preguntarle a otra persona si puedes o no puedes hacerlo. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, según lo que dice San Juan, nos lleva a toda verdad. Y hay algo que Él trae: paz en los corazones. Y Él dice, no sean partícipes. Y no estoy hablando de una fecha determinada, estoy hablando de lo que Él ha dicho. Nosotros, cuando estamos arraigados al mundo, queremos buscar alguna justificación en las mismas escrituras para justificar lo que todavía amamos. Y algo que yo entendí, mira, todos la pasamos, yo la estoy apenas culminando. Porque el Señor está derribando muchas cosas, que Él no era el fundamento de Él, sino que uno levanta conforme a como uno cree. Por eso, ¿no qué? En la palabra de Dios.
Nosotros no podemos, iglesia. Nosotros no podemos, bendito sea el Señor, estar preguntándole a los hombres qué podemos o no podemos hacer. Porque todavía tiene la mirada en los hombres. Algo que yo he entendido es que el Señor habla de una medida de fe, 30, 60 y 100 por 1. Y Él entiende que hay débiles en la fe y Él me ha estado hablando en Romanos 14 de los débiles en la fe. Y anteriormente, como yo creo, yo quiero entonces que los demás caminen conforme a lo que yo he creído, y no es así. A todos nos demanda el Señor creer. Y empezamos a condenar lo que los demás hacen. Yo empecé así. Y el Señor me está llevando a esta madurez y que estoy entendiendo que el Señor me está llevando a su reposo. Estoy reposando de mis obras, porque yo voy a querer agradar a Dios en mis fuerzas, entonces voy a hallar a que otros agraden al Señor en sus fuerzas. Pero yo entendí que la gracia del Señor, estoy entendiendo, o sea, definitivamente tú reposas, porque ya tú sabes que tú no puedes cambiar por ti mismo, y menos puedes cambiar a otras personas. Entonces tú reposas, por más que tú quieras, por más que hables, que sacudas, por más que llores, la persona no va a cambiar porque es una naturaleza que solamente es transformada por el Espíritu y que lo único que necesita el pueblo es verdad. Por eso cada vez que yo flaqueaba en esto, el Señor me decía, tan solo predica. Yo te levanté para que prediques, pero Señor, no quieren oír predica, tan solo predica, porque yo no puedo cambiarme a mí misma, ni tampoco te puedo cambiar a ti. Pero puedo creer y predicar la palabra por fe y para fe. Esto es lo que yo puedo hacer. Entonces vemos confusión y estoy viendo esa confusión. Entonces lo que antes se le decían que no se podía hacer, ahora lo están haciendo y la gente está confundida y pregunta, ¿se puede o no se puede? ¿Por qué no le preguntan a Él? Él te da algo en tu corazón que no te puede dar ningún hombre, convicción. Cuando el hombre te habla, tú le puedes decir, mire, se puede porque dice, y veo muchos argumentos, pero naturales, ninguno bíblico. Es que se puede por esto y se puede, pero todavía hay algo aquí en tu conciencia que no te deja estar tranquilo. Pero cuando el Espíritu Santo te da convicción, viene algo que no te puede dar el mundo, paz. Si lo haces, es para Dios, dice Romano. Y si no lo haces para Él, no lo hacen. ¿Y cómo le vamos a pedir algo a alguien que haga algo que no sabe para quién es? Porque lo que hacemos para Dios se hace por amor, por su gracia. Por el amor que recibimos de Él. Entonces veo esta confusión. Y el año pasado, y entonces la gente viene y te pregunta muchas cosas. Lo único que te puedo decir, Él es la verdad. Y a cada uno va a ser probado en donde, en sus propias obras, según lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Si alguno de ustedes llegara a caer, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. No considerándose a ustedes mismos, porque miren, nosotros somos débiles en la fe, como dice Romanos 14, somos débiles en la carne. Yo puedo tener fe hoy, fe porque recibí palabra, y esta palabra es la que me da fe. Sin la palabra no tengo fe. En la carne no tengo fe, en el espíritu sí. Y hablaba yo con unos hermanos y decían, les digo cuando estoy débil en la fe. ¿Cuándo? Todos los días. Por eso yo necesito la palabra que me da fe. Todos los días estoy débil. Todos los días me levanto y yo decido, o creo lo que camino por vista o camino por fe, en lo que el Señor me va a hablar hoy. Todos los días, iglesia, hay una batalla aquí. Si tú caminas como te dicen los hombres, o caminas y andas como Él anduvo. Y Él me ha venido hablando de esto y estoy reposando de mis obras, porque según lo que dice la palabra, Cristo es el reposo. Y el reposo de Dios es reposar de mis obras, que no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar mi familia, pero puedo creer con todo mi corazón y predicar con mi manera de vivir, en quien yo he creído. No puedo hacer nada más, sino rogar para que tu fe no falte, ni la mía tampoco. Entonces, si tú eres seguidor de hombres, si tú me sigues a mí en algo que yo esté arraigado todavía mío del mundo, ustedes van a ver que yo lo practico y ustedes también lo van a hacer. Lo van a hacer. Pues si la hermana lo hace no es malo. Yo todos los días tengo que morir, tomar la cruz. El apóstol Pablo dice, todos los días muero, todos los días crucifico mis pasiones y mis deseos.
y decirle: hágase conforme a su voluntad. Eso es reino. Venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad. Que hoy seas tú el que gobierne mi casa, que hoy seas tú el que gobierne mis pensamientos y mi corazón. ¿Por qué ahora sí, hermana? Porque la palabra de Dios dice que el gobierno de las tinieblas, según Efesios 2, gobierna las mentes y los deseos del corazón del hombre, y por eso Satanás los arrastra en las corrientes del mundo. Entonces, si yo sé que esas son las armas que él usa, yo que le entrego al Señor. No solamente te entrego mi corazón, mis miembros, yo soy de Él. Venga y gobiérneme, Señor. Gobierne mis ojos, gobierne mis oídos, mi boca. Venga a mí su reino. No porque te obliguen a obedecer a Dios, sino que hay dos reinos. A uno de los dos perteneces. Al engaño, a la mentira, a la verdad o a la mentira, a la luz o a las tinieblas, a la obediencia o a la desobediencia, a la carne o al espíritu. ¿A cuál de los dos obedecemos? Al que tú decides que te gobierne cada día en la cruz, crucificando todos los días. Nuestra voluntad es al gobierno de Dios, porque dice que al humilde le dará mayor gracia, al altivo el Señor lo mirará de lejos. Y el altivo va a caer. Ahora, es que hay humildes y hay altivos, todos venimos de una altivez, todos venimos de esta rebelión, pero para eso es la revelación del reino, para entender que en la altivez gobiernan las tinieblas y en la humildad gobierna Cristo. Esto es lo que tú y yo tenemos que entender. Y hay un gobierno que primero nos lo mostró el Señor aquí, pero hay un gobierno también en nuestros hogares, en nuestras casas, que quieren gobernar las mentes y los corazones. Hay un gobierno. Porque el Señor dice en su bendita palabra que cuando tú decides que te gobierne, los que se levantarán serán los de tu propia casa. No por ellos, sino por un sistema de gobierno que hay de tinieblas. Y el Señor vino también a establecer su reino en nuestras casas. Y al que lo cree, gloria a Dios, porque yo lo creo. Ya no le clamo solamente para que me gobierne a mí, sino que gobierne mi casa. Que gobierne a mi hijo, que gobierne a mi esposo. Ese es el clamor que yo hago todos los días, porque entendí que yo no puedo cambiar a las demás personas, ni yo me puedo cambiar a mí misma, que fue necesario que el reino de Dios llegara a mi vida. Amén. Vamos a ir, por favor, Mateo capítulo 6. Leemos su palabra con reverencia, con temor y con temblor. Sino cuántas personas batallando. Ahora, hay personas que dicen, obligan a otros a no hacerlo. No es posible. El Señor me dice, es tan grave una persona que lo hace como la que no lo hace, pero lo quería hacer. Es tan grave una persona que hace algo que no es del agrado de Dios, como el no hacerlo, pero su corazón anhelarlo hacer. Como el pueblo de Israel. Estaba en el desierto con Jehová, estaba con el Dios Todopoderoso, dándoles maná, pero su corazón estaba en Egipto. Es igual. Porque la separación que el Señor hace no es traernos a cuatro paredes, es que no, dice el espíritu, el alma, el cuerpo, todo es guardado por Él de una manera irreprensible. Es que tu ser, todo lo tuyo lo compró Él con su sangre. Él no compró el corazón nada más. Él compró todo lo de nosotros es de Él. Él es dueño y Señor. Nos debemos a Cristo y no a la carne, no al mundo. Si es que tú sabes quién pagó el precio. Entonces todo lo que se hace para Él es por amor, no se hace por religión y porque nosotros le impongamos a otro hacerlo. Vamos a reposar y vamos a entender que cuando Dios le da a alguien identidad, así haga lo del mundo, no se va a sentir bien, como el hijo pródigo no se sintió bien en algún momento. Siente que no encaja, porque la identidad no te la da una denominación, no te la da el pastor, la identidad no la da Cristo Jesús. Y cuando esta palabra ha entrado a nuestras vidas, jamás volveremos a hacer lo mismo. Ahora va a haber una batalla entre la carne y el espíritu. ¿Y qué va a querer la carne? Practicar, pensar y practicar las cosas de la carne. Pero cuando el Espíritu Santo ha hecho la obra en un corazón, no se va a sentir cómodo. Pero si tú le dices no lo hagas porque eres un hijo de Dios, entonces esta persona lo que va a estar es frustrada, amando el mundo y creyendo que el evangelio es una cárcel. En el evangelio es libertad, en el evangelio hay paz, en el evangelio hay gozo y hay salvación. Hay algo que tú ya no encuentras en el mundo. Puedes estar, cuánta gente prepara un evento y prepara. Y tú te sientas ahí y puedes tener más paz que los que se prepararon para ese evento.
Ver la gente estresada, que esto no salió, que esto y que lo otro, todos corriendo con el afán y la ansiedad, y tú estás con el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque la felicidad que el Señor nos da no es efímera. Eso es una añadidura. Él está hablando a los que el Señor les ha sembrado la semilla. El Señor, ahora, el Señor decía, cuando yo leía lo de los débiles en la fe, me decía, nosotros hemos debilitado a los débiles en la fe. Si tú has creído, para mí lo has hecho. Pero tú no puedes pedirle a otro que crea. Ahora tú eres débil en la fe, en la carne, tal cual ellos lo son. Igual, soy yo el que te da fe por medio de la palabra, porque la fe viene por el oír y el poder oír por la palabra. Si yo me desprendo como pámpano de la vid, me seco también. Entonces, si tienes fe es por mí y para mí. Y si ellos no la tienen es porque no han creído. Por eso el título dice, débiles en la fe. Y practican lo que el mundo practica. Todavía son arrastrados y persuadidos. Porque cuando tú crees, lo primero que se van a levantar es la gente más cercana. Burlas, escarnios, rechazo. Todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Y él dijo, ¿saben por qué pasarán esto? A causa de mi nombre. Pero dime, iglesia, que la principal batalla cuando tú decides seguir a Cristo es esa. Y que es la que más te cuesta, porque tú quieres agradar a los hombres, pero no puedes agradar a los hombres y a Dios. No puedes. Si tú decides seguir a Cristo, tú ya no estás siguiendo las corrientes del mundo, tú lo estás siguiendo a Él. Entonces vas a ir al sentido contrario. Muchos quieren seguir en las corrientes del mundo, pero decir que son seguidores de Cristo. Ahora, nadie va a seguir a Cristo si no le ama. Y nadie le va a amar si no le conoce primero. Si no sabe qué fue lo que hizo Él por ti y por mí. A Cristo se le sigue porque le amamos y porque entendemos que Él es la vida. No porque te digan, si te separas de la palabra te secas. Ay, no me quiero secar. No, yo no me quiero separar de tu amor. Yo no quiero, Señor. Porque nada en el mundo me ha llenado como tú me llenas. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 6, gloria a Cristo, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Mira lo que dice. Capítulo 25. Perdón, capítulo 6, verso 25. Perdón, vamos a leerlo desde el 31, verso 31. No os afanéis, pues diciendo, no solamente haciendo, sino también diciendo. Antes de hacer, ya estamos afanados en los pensamientos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacerlo. Y el Señor dice, no se afanen. Cuando lo van a hacer, ya están cansados. No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Beberemos o vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre, Él está hablándole ¿a quién? A hijos. Vuestro Padre Celestial, ¿sabes de que tenéis necesidad de todas estas cosas? Él está diciendo, no se afanen porque no lo necesitan. Él está diciendo, Él sabe que ustedes y que nosotros tenemos esta necesidad. No se afanen. ¿El audio está bien? No se afanen, porque yo sé que tienen estas necesidades. Más, escucha, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice buscar primeramente el culto. Buscar primeramente, porque nosotros hemos creído que buscar el reino de Dios es estar aquí, pero sin estar. Con el corazón lejos. El reino de Dios está entre nosotros. Cuando el Señor dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia, un reino tiene un gobierno. Todos quieren los tesoros de ese reino, pero no quieren al rey. Todos quieren los tesoros y los favores del reino, pero no quieren el gobierno. Si Él dice buscad primeramente el reino, vas a encontrar un gobierno. Y Él dice busquen primeramente eso y su justicia. Entonces llega y dice aquí la palabra de Dios,
Y todas las cosas os serán añadidas. ¿Por quién? Por el reino de Dios. En el reino de Dios está todo. Entonces nosotros hemos creído que el reino de Dios consta de las cosas materiales que podemos obtener por hijos del rey. ¿Y por qué la palabra de Dios dice en Romanos 14 que el reino de los cielos no consta de qué? Ni de comida ni de bebida, porque el hombre siempre está afanado por esto, sino de gozo, paz y salvación. Siempre el hombre está afanado por estas cosas. Él lo sabe. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de vestir? Esto y aquí, ¿por qué? Porque él sabe que este afán y esta ansiedad que el enemigo ha puesto es para que la gente vuelva la mirada atrás y no vaya camino adelante, a la meta. Y les voy a decir ahora por qué, por el Espíritu. Dice, estas cosas se van a hacer añadidas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. ¿Basta cada día con qué? Con la propia batalla que tenemos que librar cada día de permanecer camino a la meta. Pablo dice que él ya no corre a la aventura, que él ya tiene una meta a la cual tiene que llegar. Dime si el afán y la ansiedad no te hace correr a la aventura. Dime si el afán y la ansiedad no te hace correr a la aventura y en este afán y esta ansiedad viene culpa diciendo es que no he buscado, no he ido al culto, no, mira. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia hay un gobierno y en el gobierno de Dios que es por el Espíritu, Él genera querer y hacer. Él es el que nos sustenta en Él mismo. No, nosotros no nos sustentamos a nosotros mismos en la vida. Es el amor de Dios sustentándonos en Él. Porque tú no te separas de Él no por miedo, sino por amor. Luego me llevó a Mateo capítulo 9. Entonces dicen ¿qué? Primeramente ¿qué? Busquen el reino de Dios y su justicia. Me llevó a Mateo capítulo 9. Gloria a Cristo. Verso 9, llamamiento de Mateo. ¿A qué te llamó el Señor? El Señor no te llamó a sentarte a una sinagoga. Él vino y tuvo que predicarle a los de las mismas sinagogas. Él no te llamó a sentarte aquí a que hicieras tradiciones. Él vino a las sinagogas y encontró esto, tradiciones, costumbres. Y amaban más las tradiciones y las costumbres que para quien lo hacían, para el Señor. Resulta que el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y por el Espíritu nos revela al Padre para que lo conozcamos por medio del amor derramado en la cruz del Calvario. Cristo nos revela al Padre. Y no es lo mismo tú estar por costumbre. En las sinagogas, la primera predicación de Cristo fue en una sinagoga. Y dice que Él se paró y abrió el libro de Isaías, el profeta Isaías, como tenían por costumbre leerlo. Y Él viene y dice algo muy importante, hoy se ha cumplido. Hoy vengo a que se ejecute, a que la palabra sea un hecho en sus vidas. Porque Cristo, por el Espíritu, trae hechos, cumplimiento. Porque todo es en Él para la gloria de Él. No que vengas y te sientes por costumbre, sino que le conozcas. Y tú no le vas a conocer solamente viniendo a escuchar. Tú aquí oyes, crees, pide el Espíritu, Él te dará agua de vida. Y entonces tendrás un encuentro genuino y verdadero. Y cuando el Espíritu Santo mora en alguien, Él te va a dar algo que se llama convicción. Convence primero de pecado, de justicia y de juicio. Y todo lo que viene del Padre, esta palabra te da convicción. Tú no vas a dudar entre las corrientes del mundo y el río del Espíritu. Tú sabes dónde perteneces. Y así se burlen, así te señalen, así te digan fanático, como a mí me decían al principio, es que sos fanática. Yo no soy fanática, yo simplemente voy. No, ahora les digo, sí, fan número 1 de Cristo, soy apasionada por Él. No me avergüenzo, porque yo le sigo, y yo sigo al que amo. ¿Por qué siguen a los artistas? Porque hay tantos seguidores y miles que arrastran en las corrientes del mundo. ¿Por qué aman? Si tienen el cabello azul, se lo pintan azul. Si se ponen ropa rosada, se visten de rosado. Y tratan aún de reconstruir sus cuerpos para parecerse a ellos. ¿Por qué yo no puedo querer parecerme a Cristo? ¿Por qué no? Si yo no me avergüenzo del Evangelio, si es el poder que Dios usó para cambiar mi vida. Y al principio, cuando yo llegué a los pies del Señor, me decían, Clara, es que estás exagerando, eres ya muy fanática. Yo no soy fanática, no. Hoy sí les digo sí. ¿Qué es fans? ¿No son seguidores? ¿Y qué dice? Tomen su cruz y síganme. Sí, lo quiero seguir.
Y si vuelvo atrás, quiero que se me zarandee y diga, vea señorita, usted no pertenece allá, usted pertenece a mí, porque fui yo el que pagué el precio por usted. Nos da vergüenza declarar en quién hemos creído. Nos da pena, iglesia, porque queremos suavizar el evangelio delante de los gentiles. ¿Cómo van a conocer la luz de Cristo si no resplandece en nosotros? Yo no me avergüenzo. ¿Qué más que dicen? Es que eres exagerado. Yo no le veo nada de malo a eso. Pues sí, la palabra de Dios dice que Él abrió nuestros ojos para diferenciar entre el bien y el mal. Tú no los vas a condenar, pero sencillamente Él abrió tus ojos para ver qué es peor. Hacerlo sin entendimiento porque no ves, o teniendo conciencia y hacerlo por agradar a los hombres. ¿Qué prefieres? Si no hay manera de que nuestros ojos sean abiertos, si no es por Él. Bendito sea nuestro Señor. Entonces dice, ¿dónde voy? En el 9:9. Llamamiento de Mateo. El Señor te hizo un llamado a ti. Y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado, ¿cómo? Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Él es uno de los discípulos que luego fue apóstol. Antes de ser apóstoles, como muchos quieren ser, primero hay que ser discípulo. Primero hay que conocerle a Él. Porque si no vas a ser un apóstol inmaduro, lleno de carnalidad, llevando a otros a tropezar también. Los discípulos son formados y los discípulos se parecerán a su maestro, porque dice, serán enseñados por Dios. Entonces estaba sentado en el banco de los tributos. Escucha esto que Él le dice, que lo que el Señor te dice a ti en esta mañana. Y le dijo el Señor Jesús a Mateo, ¿qué le dijo? Fuerte, iglesia. ¿Qué le dijo? Sígueme. ¿Qué te dijo el Señor? Ahora, ¿sabes? El Señor a todos no les dice que lo siga. Él llama, pero no todos le siguen. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y muchos dicen, es que yo soy llamado por el Señor. Y esos llamados le dicen, lo llaman. Muchos me llamarán. ¿Cómo Él llamó? Señor, Señor. Pues dice, no los conozco. ¿Por qué? Nunca lo siguieron. Siempre quisieron hacer. Y ojalá fuera nuestra voluntad, sino siguiendo las corrientes de la voluntad del príncipe de la potestad de los aires. Efesios 2. Engañándonos, creyéndonos que es la voluntad de Dios contra la nosotras. No, son dos gobiernos. Y Satanás, que genera deseos, pasiones, ha doctrinado tanto a través de esta simiente corrupta la mente y el corazón del hombre, que cree que la vida es lo que perece. Todo eso va a perecer, iglesia. Todo va a perecer. Y Él dice, hagan tesoros en los cielos, no esos tesoros de la tierra que la polilla daña, que el orín corrompe. Esos tesoros van a perecer. Satanás ha hecho tesoros para que el hombre ame esos tesoros y descuide el tesoro. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que halló el tesoro. Lo escondió y fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró el lugar donde halló el tesoro. El tesoro de todo hombre es Cristo. Él es la riqueza de Dios. En Él está todo. La heredad de nuestro Señor está en el Hijo. ¿Y cuántos desprecian el tesoro? Por las cosas del mundo. Porque ese tesoro es eterno. Todo va a perecer. Un terremoto cae en las casas. Un incendio se queman. Todo perece, iglesia. Nada se va a sostener de lo de este mundo, se sostiene. Todo cae. Ahora, si tú eres del mundo, caes. Pero si eres de Él, no caerás. Y esto es el engaño que el enemigo tiene. Todo es pasajero. Todo lo que está debajo del sol es vanidad. Y el hombre no ha querido entender. Y le quiere llamar a lo perecedero y a la vanidad bueno. Y negar lo que Él nos ha dado. Entonces, sígueme. Y Él te lo ha dicho a ti. Y te lo ha dicho muchas veces. Él me dijo, sígueme. Y tú decides. Por eso se llama el Valle de las Decisiones. Donde tú decides si tomas la cruz o lo sigues o te devuelves, como el joven rico. Le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, haz esto y lo. ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Tú y yo no tenemos que hacer nada, solo creer y seguirle. Él hará el resto. Porque todo lo que pase en adelante, la santificación, todo es por la obra del Espíritu, no nuestra.
Todo pasa por la obra del Espíritu por medio de la fe. Entonces dices que usted tiene que santificarse, usted tiene que usar la falda larga, usted no se corte el pelo. No han entendido qué es reino. En el reino viene el gobierno, el Espíritu Santo generando querer y hacer y dándonos convicción para hacerlo por amor, no porque otro venga, llámelo pastor, apóstol, quítese, póngase y hágase. No, Señor, el Espíritu Santo tiene una obra y el hombre no se la puede quitar. Porque Él viene con convicción y eso te da paz. ¿Y usted por qué hace eso? Porque sí. ¿Y usted por qué usa ropa ya así clara? Usted no era así. Porque sí. Porque yo lo hago ya para Él. Para Él, o sea, yo no lo hago para los demás. Convicción. Pero si alguien me hace una broma de los que conocen de mi pasado, cómo me he visto, yo voy a retroceder, me voy a confundir. Dice la palabra que el que duda peca. Todo lo que no se haga por fe es pecado. Aún eso hay, pero hermana, yo no leo nada. Dice, no se preocupe que han de comer, beber y vestir. Él te viste. Él lo da todo, iglesia. Y lo da con gracia, por amor. Él es así, mi rey es así. Antes, cuando el Señor me llamó a predicar y me dijo, van a transmitir, me dijo, pero tienes que estar segura que lo vas a hacer por mí, por amor, porque lo primero que vas a recibir son burlas y piedras. O sea, es fácil uno ser cristiano allá en una silla, pero pararse aquí para que la gente te analice y te evalúe y te critique, aunque no lo manifiesten, es difícil. Porque a veces es difícil que se paren delante de las mismas familias a testificar de Cristo. Somos testigos de Cristo. Tenemos una gran nube de testigos. Y yo era tibia y la ropa que yo tenía era ropa del mundo. Y yo lo que más me preocupó era qué había de vestir. Yo les estoy abriendo mi corazón. ¿Yo qué ropa me voy a poner ahí? Porque el Señor me dijo, te van a tirar piedras. Alguna vez alguien comentó en otro país, dijo, muy buena la predicación, pero usa pantalón. Muy buena la predicación, pero usa pantalón. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Y yo siempre, y pensamos en algún momento con la pastora y las líderes de aquí, hacernos un uniforme. Porque la verdad tú no tienes recursos para agradar a la gente como te quiere ver vestida. Y yo miraba mi closet y yo no veía ropa idónea. Entonces, claro, usted veía una doble vida. Sí, el Señor me llamó siendo tibia. O sea, el Señor, eso es la transformación que hace el Espíritu. Que hubo ahí una confrontación en mi vestir. Y yo no usaba escote ni nada, simplemente usaba cosas muy apretadas. Y me preocupé qué habría de vestir. Y el Señor me dijo que no me preocupara. Él me vistió conforme al agrado de Él. Él mismo lo hizo. A mí nadie me dijo qué tenía que hacer. Nadie. Él mismo, desde ese día hasta ahora, Él es el que me viste. Ustedes no me ven a mí endeudada, ni comprando, no. Todo me lo da Él. Todo. Todo me lo da Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él dice, no se preocupen. Solamente busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y yo he visto la obra del Señor ahí. La he visto. ¿Cuántos se preocupan por el trabajo o por un evento, por una fiesta? No tengo que ponerme, no tengo que vestirme, no tengo. Y no tengo. Y lo tienen y eso te llena, no llena. No llena, iglesia, porque el vacío está en el corazón. No se preocupen por eso, nos dice el Señor. Él dijo, sígueme, como te dicen esta mañana. Y se levantó, ¿y qué? Le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, no solamente le dijo, sígueme, sino que, ¿sé qué? Que le está diciendo a muchos, tomen su lecho y levántense para que la luz de Cristo les alumbre. Síganme. ¿Cuál es el problema? Que no se han levantado. Efesios 5 lo dice. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Por qué te llama a seguirlo a Él? Porque Él es la vida. Si no lo seguimos, ¿dónde quedan? En el valle de los huesos secos. Sígueme, porque yo soy la luz, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por eso le seguimos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No consta solamente cuántas personas en la sinagoga sin seguir a Cristo, sino su propia doctrina. Seguir a Cristo, el camino, como dice Isaías 55, es camino de santificación.
Él mismo hace la obra en ti, Él te va despojando. Las personas creen que porque uno dice ser cristiano, entonces llama a gente perfecta. Y aquí lo que dice, porque Él a mí no me llamó siendo perfecto. El más vil de los pecadores era yo, como dice el apóstol Pablo. Porque el hombre cree que si miente no es pecador. Que si roba no es pecador. Claro que sí, el Señor nos llamó a nosotros llenos de delitos y pecados, iglesia. ¿O no? Él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Error grande de nosotros. Cuando el Señor nos llama, hay un momento como de amnesia, donde nos olvida de dónde nos llamó a Él. El Señor no nos llama a nosotros siendo buenos, sino malos, para conocer al bueno, a Él. Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Les estaba diciendo, el joven rico dijo, ¿qué tengo que hacer yo? Y él dijo, primero no me llames bueno, porque él venía considerándose que también él era bueno. ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Dice, pues haz todo lo que Moisés demandó, haz esto, todo eso lo hago desde mi juventud. La palabra dice que ningún hombre pudo cumplir toda la ley. Entonces, como él dice, te falta una cosa, ¿qué? Amar al prójimo y amar a Dios. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, cumple la ley. Porque tú no robas, porque no vas a querer hacerle daño al prójimo. Los mandamientos que están en el primer pacto se dividen en dos. Uno en amor a Dios y otro en amor al prójimo. No matarás a quien matan al prójimo. No mentirás a quien le mienten al prójimo. No tomarás la mujer de tu prójimo al prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, tú no pecas. ¿Por qué? Porque es la gracia y el amor de Dios que no te dejan pecar. Entonces dice, en esto se cumplen, en estos dos mandamientos, que amen a Dios sobre todas las cosas y que se amen ustedes como si fueran ustedes mismos. No les vas a hacer daño a nadie, porque el amor de Dios es el que te da la gracia para amar a Dios y al prójimo. Amén. En esto se cumplen los mandamientos. Entonces él dijo, todo esto lo hago, honro padre y madre, todo eso lo hago desde mi juventud. Dijo, toma todo lo que tienes, joven rico, tu tesoro, véndelo y dáselo a los pobres y sígueme. Dice que el joven rico se entristeció mucho. ¿Por qué? ¿Dónde estaba su tesoro? En las cosas que perecen. Va a llegar un momento en que tú, si sigues a Cristo, tienes que decidir entre lo que perece y lo eterno. Es así de sencillo, vaya de decisiones. Con Cristo es así. Y ahora el Señor es que es egoísta, o sea que el Señor no quiere que tengamos carro, casa o becas. El Señor le da a uno conforme a la necesidad, conforme a sus riquezas en gloria, porque Él sabe que hay personas, es como niños de 5 años, denle 10 millones de pesos. ¿Qué puede hacer un niño con 10 millones de pesos? Se enloquece. Los regala, los bota o los gasta, quién sabe qué. He visto historias donde niños han comprado con la tarjeta y han comprado cosas carísimas. Eso yo he visto. ¿Qué puede hacer un niño? Así mismo son cuando recibimos nosotros. Las cosas que son del mundo las va a usar el mismo enemigo para sacarte del reino. Es así, el Señor no le va a dar, dice que no me des poco, ¿cómo es que dice? No me des mucho para no olvidarme de ti y no me des poco para no robar. Algo así lo dice. El Señor sabe conforme a las batallas que tenemos cada uno de nosotros. Hay gente que ama las cosas materiales, cosas que si yo tuviera esto y estuviera, y lo tiene, pero quiere algo mejor. Y siempre es esa necesidad de tener algo que no tiene. El Señor lo sabe. Entonces el hombre está enfocado en lo que perece, pero está descuidando lo eterno. ¿Estamos entendiendo el mensaje que el Señor nos trae en esta mañana? Va a llegar un momento en que tienes que decidir entre lo que perece y lo eterno. Si nuestra ciudadanía celestial, porque estamos aferrados, ¿sabe? Cuando nosotros nos despojamos de eso, la partida de este cuerpo, porque este cuerpo, algunos serán levantados, dice, otros dormirán, pero cuando van a dormir, porque hay gente que ama tanto este mundo y no se quiere ir. ¿Por qué? Si nos vamos a ir a encontrar con Él, he ganado, he vencido, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado mi fe, por lo cual me voy dichoso, dice Pablo, porque me espera la corona de vida eterna. Porque ¿dónde está su corazón? Al final de ese momento nos daremos cuenta de dónde está nuestro corazón. Mis hijos, yo no quiero partir. ¿Qué será de mis hijos? Procuremos hoy, en este tiempo, que ellos sepan que hay un rey, hay un salvador y hay un Señor que los está esperando a ellos también. Yo no me quiero ir. ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi esposo? Dice la palabra de Dios. Ustedes atesoran cosas que otros son los que se van a deleitar en ellos.
¿Para quién será? Le dijo al hombre rico, todo lo que tú estás atesorando, si hoy vienen a pedirme tu alma. ¿Para quién será? Todo lo que has atesorado aquí en la tierra, porque mañana me vienen a pedir tu alma. Él quiere que si tenemos cosas pasajeras nos deleitemos en Jehová. Deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Cuando vieron esto los fariseos, ¿qué vieron? Entonces nosotros venimos aquí y empezamos, entró un habitante de calle, gloria a Dios, por el vino. Entró la prostituta, gloria a Dios, por ella vino, bienvenida. ¿Qué hacen los fariseos? Yo no soy como esa. ¿Y a mí cómo me llamó? ¿Cómo te llamó a ti? Y eso hace la religión, creernos más que los demás. Y la gracia va derribando todo eso en nosotros. Esos de allá, esos viciosos. Uy, no, qué jartera jabulla esa gente, y nosotros manteníamos en esos lugares. Alguien me dijo en estos días, usted no sabe yo cuánto, tembló Clara, ¿no? Yo le dije, sí, tembló a la madrugada. Usted no sabe yo cuánto desearía que temblara en los momentos que están con su pólvora y todo eso, imagínense. Cuando están con esa bulla y ese escándalo. Yo era parte de esa bulla y ese escándalo. El Señor no quiere que condenemos, que juzguemos según lo que dice Romanos 14. Entonces, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto Jesús, ¿quién lo oyó? Mi Señor, dice, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere el Señor? ¿Y no qué? Resulta y acontece que Jesús vino por ti, por mí, no porque seamos buenos, ni porque estuviéramos sanos. Y si nosotros sabemos eso, ¿cuánta necesidad hay allá afuera? Y nosotros queremos colocarnos esa vestidura de fariseo y seguir aquí resistiendo la sanidad. Y dice, no vienen a mí para que yo los sane. No vienen a mí, que soy yo el que hago la obra. Y queremos nosotros seguir resistiendo, creyendo que por nuestras obras podemos. Que no nos llamó como el joven rico pensando que él vio un tesoro en nosotros, o una apariencia, fuerza, sabiduría, nada de eso vio. Él vio o estaba o nos vio enfermos, Él vino o nos vio siendo injustos para ser justificados por medio de Él. ¿Cómo te vio el Señor? Yo no vine, por eso la parábola de las bodas, dice que los fariseos, los que Él llamó y llamó, no entraron. Él dijo, ahora ve y vayan allá, a los de los caminos. Vayan a la prostituta, vayan al ladrón, vayan, ellos van a creer. Porque por ellos vine. Hay muchos que todavía creen que no. El Señor me llamó por ser bueno, como lo creímos todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí. Creyendo que yo soy más santa que mi esposo, que mi hijo, no. Donde Él llama es para mostrar su gloria. Y la gloria de Dios no se va a ver en un justo, sino en un injusto. La gloria de Dios no se va a ver en un sano, sino en alguien que era enfermo y que puede ver cuál era su enfermedad. Enfermo de los pies a la cabeza, como dice Isaías 1. Entonces, en vez de nosotros creernos los santos de nuestra casa, deberíamos ver la gracia y la misericordia. Y la gracia y la misericordia que Él quiere tener con nuestras familias. Primero, Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra después. Para que seamos testigos de quién nos llamó, quién nos ha hablado, a quién hemos visto y quién testificamos. Siendo discípulos y luego siendo enviados por el Señor. ¿Entendemos esta parte ya? Él dice, yo no vine a llamar justos, sino pecadores, ¿a qué? Y dice, pues, y aprended lo que significa. No aprended solamente porque Él lo dijo. Vayan y aprendan, que es lo que quiero decirles. Misericordia y no sacrificios. Y las sinagogas estaban llenas de sacrificios. Nosotros éramos sinagogas. Esas sinagogas que Él entró al templo y vino y entró y que halló mercaderes de la fe. Comprando, como Simón el mago, comprando y vendiendo. ¿Cómo así, Clara? Sí. ¿Ustedes creen que los pactos que se hacían no era por eso? En ese tiempo los pactos no están. Eso es ser mercader. ¿Qué le dijo Simón el mago a Pedro y a Juan?
¿Cuánto vale el don del Espíritu? Yo pago por él. Dijo, que tu dinero y tú perezcas. ¿Que has creído? Que el don de Dios tiene precio. Es gratis, por gracia. Mercaderes de la fe. Pagar por una sanidad o cobrar por una sanidad. Eso es el mercado. Por eso vino el Señor. Y esta palabra lo que ha hecho en nosotros. ¿En quién? En ti y en mí. Porque si no cobraste, pagaste. ¿O no fue así? Gloria a Cristo por eso. Entonces llega el Señor y me lleva a Lucas 9. Entonces Él a todos llamó, pero no a todos escogió. Él llamó a 5,012 en Juan 6. Y quedaron 2 y dice que uno de ellos era el del diablo, el hijo de la perdición. ¿Los llamó a todos? ¿Qué es lo que no hicieron? Seguirle. ¿Sí entendemos? El llamamiento... Dice, mira lo que dice el 9:57, los que quieren seguir a Jesús. Si yo le digo a ustedes, levante la mano el que quiere seguir en esta mañana a Jesús. Procuremos seguirle y no ser de los que quieren solamente. Porque no solamente pone querer, sino también hacer. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, ¿uno qué? Le dijo a quién, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántas personas llegan así? Haciendo, como dice Eclesiastés 5, entrando al templo y haciendo votos a la ligera y fallándole al Señor. Te seguiré, Señor. Vean, le aseguro, esta semana sí lo hago. Tú y yo no podemos hacer nada sin el Espíritu. Y eso es lo que no queremos entender. Si nosotros permanecemos en la vid, la salvia, que es el Espíritu, por Él es que se ejecuta el querer y el hacer. Tú y yo no podemos, yo no puedo al igual que tú. Llámelo el hombre ungido, no es que este hombre sea especial, es que es por Él y para la gloria de Él. Entonces llega y dice, te seguiré, Señor, donde quiera que vayas. Yo he escuchado a muchos. Vea, de aquí nadie me mueve, es que lo que el Señor ha hecho en mi casa, en mi familia, yo vea, ¿a dónde están? Vea, no, yo estoy muy agradecida. A nosotros no nos agradezcan nada, a Él es la misericordia de Él que los alcanzó. Y dice, te seguiré donde quiera que vayas. Pero como el Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Sabe qué le quiso decir? Usted está tan lleno de afán y ansiedad que usted no le da cabida a mi palabra. Usted está tan lleno de afán, porque con el mismo afán, yo te seguiré a donde quiera que vaya, no sabía ni a dónde lo iban a llevar. ¿Cuánta gente llena de emociones? Pues esas mismas decisiones que toman en el mundo también vienen y las toman aquí en el Evangelio. El Señor no te pide nada, sino que te sientas, creas, y por medio de la fe recibes el Espíritu que pone este querer y hacer de amarlo. Y que el fundamento de todo lo que haces por Él es el amor. Por eso en 1 Corintios 13 dice que si el fundamento de lo que hacemos no es el amor, de nada sirve. Vamos a hacer como un címbalo que retiñe, como una lata ruidosa, ruido y ruido, pero todo siguiendo al mundo, no a Cristo. El fundamento de todo lo que hacemos tiene que ser por amor a Él y por amor al prójimo. No hay otra manera. No, yo quiero participar, esta vez quiero. ¿Por qué? Porque así como quieres participar en la obra del Señor, también quieres participar en cosas que no son del agrado del Señor del mundo. Son personas llenas de emociones. Aquí el Señor dice, hay gente con emoción, con esas mismas emociones que son persuadidos y arrastrados por el mundo, que ahora querer seguirme a mí también. Él dijo, yo no hallo cabida en ti. Porque cada día tiene su propio mal y estas personas me mantienen estresadas. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Estas zorras que tienen guaridas están en el corazón y estas aves del cielo aquí nidos. O sea, tu cabeza y tu corazón están llenos de nidos. Las zorras son las zorrillas, son las que se roban el fruto. Esas aves que tienen nidos donde dice que, ¿cómo es que decía Martín Lutero? Que los pájaros pueden volar alrededor de nosotros, pero que procuremos que no hagan nido en nuestra mente. Los pensamientos y tu corazón están llenos, porque Él dice en el pensamiento y dice en el corazón, estas aves, mente, y estas zorras, corazón. Yo no voy a hallar cabida en ti, no hay lugar para mí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y dijo a otro, Él le dijo,
y dijo aquí el Señor, ¿no? Y dijo a otro, sígueme. Hay quienes van a querer decir en emociones, el que le dijo, aquí está Mateo, sígueme. Pero hay quienes le van a decir, sígueme, pero hay quienes van a justificarse, escucha. Él le dijo, Señor, déjame primero, vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios dice que el que no es capaz de dejar padre y madre, esposo, hijos y todos por él, por el reino, no es digno de ser su discípulo. Pero claro, esto es duro. ¿Esto qué significa? Claro que el Señor nos manda. Lo que quiere decir es que cuando el reino de Dios llega, Él llega primero a una vida. Cree y tú y tu casa serán salvos. Si tú crees que el reino de Dios ha llegado, Él te va a hacer, dice la palabra de Dios, somos representantes del reino de Dios. Entonces, o tú eres representante en todo lugar donde llegues, del reino de tinieblas al reino de luz. Uno de los dos representas. Entonces, cuando el reino llega a tu vida, tú te conviertes en un representante. Él dice que Él establece el reino de Dios en ti. Entonces, ciertamente llegó el reino de Dios a tu casa, así vaya contrario a todo lo que esté pasando en tu casa, porque Él dice que se levantará el padre contra la madre, la nuera contra la suegra, los hijos contra los padres. Y entendí yo de este gobierno, porque hay un gobierno que opera en la mente y en los corazones, que esto va a hablar el Señor en la alborada del 25 de diciembre, si Dios así lo quiere, ¿no? Él va a hablar de este gobierno y este reino que hay en nuestros hogares. Entonces, el enemigo tiene un gobierno. ¿Cuál es ese gobierno? Según lo que dice Malaquías, los padres están contra los hijos y los hijos están contra los padres. Ustedes no ven que los padres le quieren hablar a los hijos y llega un momento en que este gobierno, los hijos lo rechazan y hay una discordia entre padres e hijos. Eso es un gobierno. Pero Malaquías 4 dice que la luz hará volver el amor de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Porque la manera de gobernar Satanás en los hogares es el esposo contra la esposa, los hijos contra los padres. Y a pesar de que convivan, eso dice la palabra de Dios que esto va a suceder. Dice, se levantarán los de tu propia casa. ¿Por qué? Porque ya hay dos reinos establecidos y gana el que más se alimente. Por eso Él va a levantar a uno para que sea establecido el reino. Hágase su voluntad, hágase su voluntad. Y van a estar el reino de las tinieblas, y cuando esto pase, esto va a ser como cuando el reino de Dios llegó a nuestras vidas, una sacudida total. Una sacudida total. ¿Por qué? Porque se va a hacer más manifiesto. Antes de que Cristo sea manifiesto, será manifiesto el hombre de pecado. Entonces el Señor dijo, vayan a sus casas y den gracia, nos dijo a nosotros. ¿Por qué? Porque vemos en las congregaciones en todo el mundo querer ir y servir, ¿cierto? Allá afuera, cuando la casa, Él dice, los diáconos, los sacerdotes tienen que estar gobernando muy bien sus casas. Y tú y yo no la podemos gobernar, pero si el gobierno de Dios llegó, el reino de Dios llegó, ciertamente, iglesia, ha llegado el orden a nuestra casa. Él dice en Timoteo que los diáconos, porque es que el pastor, ¿y a dónde está? ¿A dónde están los hijos del pastor? ¿Y a dónde están los hijos de la pastora? ¿Y tus hijos dónde están? Como tú y yo no podemos transformar los corazones, entonces encontré, hágase su voluntad en mi casa. Lo que tenga que sacudir, sacúdalo. Lo que tenga gobernado el enemigo, economía, todo en mi casa, sacúdalo, Señor. Hágase como usted quiera. Clara, pero eso no le pida al Señor. Yo quiero el gobierno de Él. Yo no quiero ser gobernada por tinieblas, ni que mi hijo ni mi esposo sean gobernados por Él. No solamente porque al principio clamaba para que me gobernara a mí, usted venga y gobierne como usted quiera, trate como tenga que tratar, pero no nos suelte, es lo único que yo le pido. Ciertamente el reino llegó, por eso Él dice que se levantarán los de tu casa, no son los de tu casa, es el gobierno que hay. Analicen los hogares, y pueden ser padres que le dan todo a sus hijos, pero no hay amor. ¿Y el reino de Dios consta de qué? Del amor. ¿Y de qué consta? Por donde está dividida una casa no prevalece. Así que las familias, pónganse en el cinturón, porque llegó el reino de Dios a nuestras casas, a establecerse. Amén. Cristo vive, iglesia. Por eso los invito el 25 va a hablar el Señor. Amén. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia ¿qué? El reino. ¿Quién va a anunciar el reino que no conoce?
Ah, es que el reino de Dios es eso, el reino de Dios es un gobierno. Ve y anuncia quién es el que te gobierna. Porque dice que cuando el reino de Dios no está en nosotros, ¿sabe qué pasa? Nosotros nos ceñimos y vamos donde queremos, pero cuando el reino de Dios llega, como le dijo a Pedro, que lo estaba siguiendo, pero no había estado gobernado por el Señor, le dijo: Pedro, cuando eras joven tú te ceñías y ibas donde querías. Ahora, más cuando seas viejo, más cuando madures, más cuando el reino de Dios que ha llegado a tu vida, que sepas que soy yo el que tengo que estar en ti, tú en mí, entonces otro te ceñirá y irás donde tú no quieres. Es el gobierno de Dios en nosotros. Por eso nos levantamos todos los días y no le hagas su voluntad, porque si no se hace la de Dios, se hace la del otro. Y yo prefiero que se haga la de Él. ¿Quién vive, iglesia? Entonces también dijo otro, estamos viendo muchos que lo quieren seguir, ¿cierto? Él llama y todos dicen, unos dicen, te seguiré. Él dice, no, usted no me va a seguir, usted a mitad de camino se va a ir. Usted vino como los 9, fueron 10 leprosos. Ustedes son de esos 9 que vinieron, ¿no? Y sanaron y no volvieron. Más uno volvió y lo glorificó y lo siguió, dice la palabra. Solamente uno. ¿Y dónde? No habrá quien le dé gloria al Señor. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Todos los que el Señor ha sanado, ha liberado. ¿Dónde están? Nosotros no obligamos a nadie a seguir a Cristo. Ni tú ni yo somos obligados. Le seguimos por amor, porque lo queremos glorificar y que el mundo sepa que Él trae libertad y sanidad y salvación. El Señor le dijo también entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame que primero, Él tiene siempre algo primero que hacer. Déjeme primero esto, déjeme primero lo otro, déjeme primero. Señor dice, eso tampoco me sigue. Mire lo que Él dice. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estamos hablando del reino y el Señor nos está exponiendo más exactamente el reino en este lugar. Porque Apolos predicaba de la palabra y dice que su corazón enardecía predicando. Pero Aquila y Priscila le dijo cuando terminó, venga Apolo para acá, venga. Y les pusieron más exactamente el reino, porque el reino está en Cristo, no en la religión. Y él predicaba la palabra. Y eso es lo que él dijo. Venga, les explico más exactamente. Dice que cuando él fue muerto y resucitó, durante 40 días se les apareció a los discípulos con pruebas indubitables, o sea, innegables, de que él vive. Y eso es lo que ha hecho con todos nosotros. Cristo vive y nos ha mostrado que Él vive. Y dice, y les habló más exactamente del reino. Y le dice los discípulos, Señor, ¿establecerás tu reino aquí en Israel en este tiempo? Y les dijo, no entienden, mi reino no es de aquí. Yo vengo a establecer el reino, es en ustedes. Nosotros queremos que ponga un buen presidente, que ponga un buen gobernante, queremos que nos dé un buen esposo, Él vino a establecer reino en cada uno de nosotros, porque el príncipe de este mundo gobierna las mentes y los corazones. Si el reino es establecido en ti, el reino ciertamente está siendo establecido en tu familia. Él dice, cuando ustedes les digan que el reino de Dios está aquí o está allá, vea, está en esta vigilia, el reino de Dios está con este apóstol, el reino de Dios está acá en esta religión, no le creáis, porque el reino de Dios está entre vosotros, dice la palabra de Dios. Dice, arrepentíos empieza y convertíos, porque la conversión viene por el reino, no viene por religión. El reino de Dios, el Espíritu Santo establecido en cada uno de nosotros. Arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. La conversión trae paz, trae descanso. Reposamos en nuestras obras, en no querer alcanzar la salvación porque no la podemos. El joven rico dijo, yo te seguiré, venda todo. ¿Qué te pide el Señor que sueltes? ¿Qué te ha costado tanto? Y soltar no es decir no lo hago. Soltar es que eso no sea primero antes que Dios. Que eso no sea primero antes que Dios, porque eso te está gobernando y va a ser lo que el enemigo va a usar para sacarte. Entonces, cuando tú pones a Dios primero, esa añadidura de ella se encarga el Señor. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Ahora preguntémonos de cuál de ellos somos, porque Mateo le siguió, siendo un vil pecador, pero transformado. Mire, el Evangelio según San Mateo, inspirado por el Espíritu, testigo de Cristo. Gloria al Señor por eso.
Dice la palabra de Dios que ninguno que poniendo el arado, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Qué es arado? Anteriormente araban la tierra y el Señor vino a ararnos. Y el Señor, mirando yo, ellos araban con bueyes, con animales y con algo que rasgaba o raspaba la tierra para depositar la semilla. Cuando se va a arar, el buey va camino adelante y tiene que ir fijo, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ir derecho? ¿Por qué tiene que ir camino allá donde tiene que terminar? Porque donde se tuerza, entonces donde esparzan la semilla, ¿qué va a pasar con donde ella la siembra, ¿cierto? Va a haber como un enredo, ¿cierto? Todo tiene que haber un orden, ¿cierto? Entonces el buey iba ahí adelante, pero tenía que ir guiado por una persona, ¿cierto? Entonces, cuando tú mirabas hacia atrás, se torcía. Y eso es lo que pasa con muchos. Entonces, quieren volver a poner la mano en el arado atrás, ¿qué va a pasar? Te vas a desviar del camino. Y él dice, si tú inicias, por eso él llama el costo y el precio de seguir a Cristo. Y en el precio y en el costo, dije, ustedes tienen que mirar que hay un precio y un costo para seguirle a él. Porque si ustedes no miran el precio y el costo, van a empezar la edificación y dice, se burlarán de ustedes. ¿Ve? ¿Usted no quiere a la iglesia? Sí, pero fue culpa del pastor. Pero no quiero a la iglesia, sí, pero habían unas hermanas hipócritas. El Señor nos ha dicho que la hipocresía, esa levadura está en nuestra naturaleza. Y que no, pues eso con mucho fanatismo y mucha religión. No pusiste la mano en el arado y volviste atrás. Eso fue lo que pasó. Y no eres digno de ser llamado discípulo. ¿Por qué? Porque Él te va a pedir a ti tomar una cruz y seguirle. Porque en ese camino de santificación morimos cada día. Hasta que ya, cuando pase lo que pasó con Pedro, el Señor ya estaba haciendo la obra en Pedro. Cuando Pedro lo negó, dijo, ¿tú andabas con él? No, yo no andaba con él. Dijo, sí, porque tú hablas como él habla. Y muchos tienen identidad. Y se burlan en medio de una reunión y se sienten mal. Yo le decía a alguien en estos días, le decía, Clara, ¿y se van a burlar? Yo le dije, claro. Y eso en vez de ser malo es muy bueno. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Amén. Porque ya no eres igual. Porque no eres el mismo. Si tú estás en un lugar y te dicen es que usted ha cambiado, denle gloria al Señor. Porque la identidad. Esto no quiere decir que no amemos y que rechacemos a nuestras familias. Al contrario, puede ser de tanta edificación porque donde están reunidos tanta apariencia hay alguien que necesita palabra de Dios. Pero a veces el avergonzarnos, como Pedro dijo, no, yo no. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Inmediatamente para negar a Cristo empezó a decir vulgaridades y palabras obscenas, dice, palabras vulgares. Entonces empiezan con los chistes de doble sentido. Y tómate uno. Y por dentro están mal. Porque su corazón está dividido. Porque tu corazón sabes que tú eres un hijo de Dios. Y que lo que estás haciendo es queriendo agradar a los hombres. Tú sabes que le perteneces a Él. Tú sabes que en tu ADN está el ADN de Cristo. Entonces te sientes mal y entonces pones aquí en una balanza a Cristo o el mundo. No, es que el evangelio es tan aburrido, pero y empieza tu corazón a estar dividido. Él te dio identidad y Él te está llamando, ¿me sigues a mí o sigues al mundo? ¿A quién vas a seguir? Discípulos. Y Él dijo, y a ser discípulos. Y yo me paro aquí en este lugar diciéndote, sigue a Cristo, no me sigas a mí. Porque yo misma tengo una batalla para permanecer. Nosotros también somos ovejas, tenemos que ser guiados por Cristo. Tenemos que escuchar también su voz, tenemos también que obedecerle. Siguen a los hombres y cuando el hombre, entonces ven en las redes sociales, ay, pero esta persona dio una palabra un día tan buena y me dice que eso no es malo. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Dónde está tu convicción? En lo que te dice el hombre, en lo que escrito está. ¿Dónde está tu fe? Por eso muchos van a ser persuadidos, miles y miles en una congregación donde el ministro cae y todos se vuelven atrás. Porque la mirada no estaba puesta en Cristo, sino en los hombres. Va a incrementar la apostasía. Y les tengo una noticia, viene acompañada de milagros y de señales.
Por eso Él está mandando a sus hijos a escudriñar las Escrituras, que tú cuides la doctrina y que yo la cuide. Ustedes no pueden permitir que un hombre sea el que dirija, tiene que ser el Espíritu. Y dice, pesen los espíritus, pero ¿cómo lo vas a pesar si eres carnal? ¿Cómo van a pesar? Aquí el Señor no nos demanda decir, ustedes hagan esto, ustedes no hagan esto. Él nos manda a predicar la verdad y que tú vivas y camines en ella. Porque esta verdad, iglesia, en todas las áreas de nuestra vida nos ayuda. Nos da sabiduría para tomar decisiones. Y el Señor dijo, si tú crees, para mí crees. Pero si ellos no creen, tú no puedes. El Señor les llama débiles en la fe. Y me dijo, el reino no consta de comida ni de bebida, sino de paz, gozo y salvación. Donde tú vayas, eres representante del reino. Pero pregúntate de cuál de los dos. ¿A cuál estás representando? Porque un representante, muchas veces nuestra nación ha ido un representante, ¿cierto?, a otra nación y se burlan, como diciendo, ay, allá es donde ahí es Pablo Escobar, que la cocaína, ellos han tenido que enfrentar las cosas, digamos, como los lunares que tiene esta nación. Y ellos como representantes, a muchos se les han burlado porque sacan a la luz. Así va a pasar con nosotros como representantes. De decir, pero usted antes tomaba así. He aquí, yo era esa mujer. En Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo ya no me embriago con vino. Yo soy llena del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que yo te rechace. Yo estoy aquí, yo no bebo. Yo no hago esto ya porque no lo quiero hacer, porque no me nace. No porque a mí nada de lo que yo hago, nadie me dijo que lo tenía que hacer. El Espíritu a mí me convenció. Yo no puedo cambiarle la forma de vestir a alguien. El Espíritu mismo lo hizo. Me confrontó. ¿Con qué? Con mi closet. Me dijo, ocúpate de mi reino, yo me ocupo de tu añadidura. Y así ha sido. Mi gente cercana sabe que es así. Y Él me manda a regalar cosas y yo no me lo espero. Pero son detalles que Él tiene. Porque a Él le place. Porque hoy nos demanda ocuparnos primeramente del reino de Dios y su justicia. No estén batallando en que si pueden hacer esto o no. Miren si es del reino o no. Miren si representa a Cristo o no. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿A quién representas? Cuando tú dices que yo no soy cristiano. Todos dicen ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Seguidor de Cristo. Mira a ver si estás representando al Señor Jesucristo. Eso es todo. No lo hagas porque el pastor te ve o el líder. No lo hagas porque tu papá o tu mamá predican la palabra. No lo hagas hazlo porque lo amas y quieres seguirle. Esta es la bendita palabra de Dios. Pongámonos en pie. Por eso la necesidad, iglesia, de rendirnos ante sus pies. De decirle y clamar para que el reino de Él venga, porque o te gobiernan las corrientes del mundo o te gobierna el Señor. O te gobierna el Señor. ¿Quién nos gobierna, iglesia? ¿Quién es el que nos gobierna a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Qué importan las burlas? ¿Qué importa lo que nos digan? Nosotros sabemos a quién representamos. Nosotros sabemos quién es el que hace la obra en nosotros. Nosotros somos los que lo hemos oído y lo hemos visto. Ellos no. Pero ellos pueden ver la luz a través de ti y de mí. No podemos, hay débiles en la fe y hay que entenderlos. ¿Qué necesitan? Palabra de fe, testimonio. Eso es todo lo que necesitan. Estás literalmente diciendo, yo abdico. ¿Tú renuncias, iglesia? Del trono de mi corazón. ¿Renuncias a tu voluntad? Cuando tú dices, ¿sabes? Estás diciendo literalmente, yo renuncio. Tú le estás diciendo que renuncias Decide en mi vida. a ser el que decide en tu vida. Y te declaro a ti, Jesús, como mi Señor. el Señor y el Rey, por el sacrificio de la cruz. ¿Habrá alguien, iglesia? ¿Habrá algún sacrificio? ¿Habrá algo que podamos hacer? Grande que tú y yo podamos hacer para Dios. Si Él murió por nosotros y dio su vida por nosotros.
Todo lo que hacemos por Cristo es por amor, por gracia, porque le amamos, porque le hemos creído. ¿Cómo vamos a tratar de convencer a alguien sin la palabra, si es por la palabra que fuimos convencidos nosotros? Gloria al Señor. Hoy podemos rendirnos y decirle: Señor, necesitamos tu reino en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos. Venga a nosotros su reino, Dios. Hágase su voluntad, Señor. Aleluya. Ante ti Aleluya, Señor. doblo mi rodilla, Aleluya. rindiendo mi ser Cada día, iglesia. a tus pies. Dice el Espíritu Santo, le recordará lo que yo les he hablado. Él los llevará a toda verdad. Corre a Él te dará paz. Lo necesitamos para tomar decisiones. No le preguntes tanto a los hombres, pregúntale a Él te va a dar convicción. Él los convencerá, dice la palabra. Eres Señor de la creación. Eres Señor. Eres el dueño de mi vida. Tú compraste, pagaste un precio por mí, por mi alma. Yo me debo a ti, Cristo. Y tengo que recordar que es por eso que te amo, Señor, no por las añadiduras. De eso tú te encargarás, Señor. Por eso yo me doy, me niego ante tu cruz. Y me niego en tu cruz. A ti es a que quiero agradar. Que todo lo que yo haga sea para la gloria, para la honra tuya, mi Cristo. Me consagro, me separo para ti, Señor, porque quiero hacer tu voluntad, Señor. No por religión o no porque toca, iglesia, sino porque le amamos, porque Él nos amó a nosotros primero. A tus pies. Aleluya, Señor. Oh, traigo mi vida. Yo te entrego. Voluntariamente lo hago, Señor. Nadie me dice que lo tengo que hacer. Yo quiero hacerlo porque te amo, porque eres mi Señor. De la creación eres mi Señor. Tú eres mi Rey, de mi ser. Tenemos un dueño, iglesia. El dueño de nuestra casa, porque hemos creído en Él. Yo en mi casa serviremos al Señor, al reino de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, su gobierno. Ven, Señor, ven a nosotros, tu reino y hágase tu voluntad. Y me niego en tu humillo. La palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Dios y Padre.
La palabra de Dios dice que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque se ha derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros. Asimismo, regocijaos todos vosotros, negándoos cada día, porque tú eres el que está creciendo en nosotros. No seas, Señor, gobernados por las corrientes del mundo, no juzgando, Señor, porque hay quienes no han creído aún, Señor. Dice la palabra, si vosotros creéis, para mí lo hacéis, no para los hombres. Es para ti, Señor. Para ti, mi Rey. El reino de los cielos no va a constar de comida ni de bebida, sino de paz, gozo y salvación. Ocupémonos primeramente del reino de Dios y su justicia, iglesia. Todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadidura. Atesoremos los tesoros de los cielos, iglesia, que no se corrompen. Los tesoros de la tierra se corrompen. No estemos afanosos que habremos de comer o de beber o de vestir. Hay una comida, una bebida y un alimento que el Señor ha traído a sus hijos. No te preocupes por lo que está pasando en casa. Ocupémonos primeramente del reino de Dios, porque ciertamente cuando el hombre fuerte tiene guardado lo que posee, tranquilo está. Mas cuando viene uno más fuerte, Cristo, a nuestras casas, entonces le arrebata, le quita las armas al hombre fuerte, a lo que tiene gobernado los hogares, y hace volver el amor de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Él hace que el amor de Cristo restaure los hogares, porque es un gobierno de tinieblas que ha hecho, iglesia, que los hogares y las familias estén divididas. Es Cristo el único que puede hacer volver ese amor, iglesia. Él da un nuevo amor, porque Él nos da un nuevo corazón, porque los divorcios y las separaciones, dice el Señor Jesucristo, son a causa de la dureza del corazón. Pero Él dice y promete, les haré un corazón de carne, un corazón sensible. Y aunque veas imposible lo que está pasando en tu casa, con tus hijos o tu pareja, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él puede hacer volver el amor de las familias, porque es la promesa. Haré volver el amor de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, porque no han sabido amar, porque ha habido un gobierno donde los ha tenido divididos, porque así ha prevalecido el gobierno de tinieblas. Pero cuando llega Cristo, ciertamente al principio será difícil, pero por fe venceremos. Por fe, iglesia, humillados bajo su mano poderosa. Ahí el Señor exaltará su reino, iglesia, porque es en medio de tinieblas que la luz de Cristo resplandecerá. Es en medio de las tinieblas que Cristo alumbrará, iglesia. Este es el bendito mensaje que nuestro Rey nos ha traído. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase su voluntad, en la tierra, así también en los cielos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Bendecimos a los hermanos que están en las redes sociales, aquellos que han de recibir el mensaje. Le damos gracias al Señor por sus vidas. Amén.